Otro tema importante desde mi punto de vista es el relativo a las trabas burocráticas. El presidente le concedió una entrevista a los ejecutivos del Nuevo Diario como en ocasión de celebrarse un aniversario de la fundación de ese medio. Y allí le preguntaron al presidente, no recuerdo exactamente cómo fue la pregunta, pero la inquietud que se planteaba era: presidente, usted ya en el tiempo que tiene en el ejercicio del gobierno, ¿cuáles han sido aquellas cosas que usted entiende que le han dado un poco más de dificultad? Y él, sin meditarlo mucho, hizo una reflexión, y una reflexión sincera. Y él habló de una especie de frustración que tiene, lo contó. Él dijo: yo honestamente hubiera querido que las cosas avanzaran a un ritmo mucho más rápido, pero hemos en algunas cosas ido de forma muy lenta. Y eso tiene que ver con eso que se habla, de que se ha hablado aquí mucho, el nivel de gasto, el nivel de inversión. La inversión hoy es una especie, es como una tercera parte de lo que ha sido en República Dominicana. Y no tiene que ver con cuestión de recursos, tiene que ver con esas trabas burocráticas a que se refirió el presidente de la República. Y esas trabas están ahí contenidas en disposiciones legales, y el presidente planteó que forzosamente ha habido que acogerse a eso. Ahora, a mí me parece, yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. Yo creo que es algo evidente. Por ejemplo, coja la ley de contrataciones, de compras y contrataciones. Ahí hay unas exigencias que simple y llanamente son trabas que te dificultan tú avanzar a una velocidad que sea más o menos consona con las necesidades. Y eso tú no te puedes conformar. Tú no puedes dar eso como si se tratara de una realidad que no es modificable. Porque la verdad es que si hay trabas que dificultan las cosas, que te generan un problema como ese tan grave, que es que tú, teniendo recursos, no puedes gastar, cuando tú has identificado una obra y tú quieres realmente... Bueno, el presidente en eso no se ha quedado corto. El presidente se ha movido y el presidente ha identificado necesidades y ha dispuesto: vamos a iniciar estas obras. Pero eso no se ha podido, en muchos casos no se ha podido arrancar por esas dificultades, esas trabas burocráticas. Los procedimientos tienen que ser simples. Tienen que ser simples para usted, incluso para beneficios de la propia transparencia. Porque toda esa complejidad no es verdad que redunda en mayor transparencia. Es al revés. Es al revés. Y entonces es una cuestión imperiosa, es un asunto urgente, tú abordar eso, sobre todo en la etapa en que estamos viviendo. El propio presidente, ¿cuántas veces no ha dicho el presidente que su meta es aplicar un programa agresivo de obra para dinamizar la economía? Entonces usted tiene unos recursos que incluso son recursos que usted ha tomado prestados y usted no lo ha podido gastar oportunamente. Pero eso eso tiene un costo, porque tú tienes que pagar unos intereses por ese dinero. Y te pierdes el impacto que eso puede tener en tu economía. Entonces este es un asunto que el gobierno tiene que prestarle atención. Y si hay que cambiar el procedimiento de compras y contrataciones, pues sencillamente hay que cambiarlo para hacerlo más, para simplificarlo. Puede parecer, yo entiendo
la posición del presidente, cómo yo le salgo a este país ahora de que nosotros, que hemos criticado tanto el asunto de los procedimientos y que hemos hablado de la necesidad de garantizar que se cumpla con todo al pie de la letra, y entonces se han diseñado nuevas medidas para favorecer la transparencia y evitar la corrupción, pero resulta que eso ahora es difícil usted gastar un chele. Para usted gastar $1.000.000 usted tiene que confesarse con, ya usted sabe con quién. Entonces esas son cosas que definitivamente no son buenas para la economía. Hay un tema ya un poco lejos de estas cosas que hemos tratado. Luego del encuentro entre los expresidentes Biden y Putin, los dos mandatarios produjeron encuentros con la prensa. Allí respondieron las preguntas. Lo hizo Putin y lo hizo también Joe Biden. El presidente de Estados Unidos respondió muchísimas preguntas a los periodistas. Todas las preguntas que ya cuando se iba, entonces una periodista de CNN le soltó ahí una pregunta, yo diría que bastante provocadora, que más que una pregunta era una insinuación, entrañaba una crítica, y el presidente Biden escuchó mientras caminaba, mientras se alejaba, y entonces entendió prudente darle una respuesta a ese asunto, porque era un poquito delicado lo que se decía, y él quiso hacer una aclaración, porque le preguntaban, fíjese que usted está hablando de que el encuentro fue productivo, pero cuando terminó la reunión en la rueda de prensa, Putin negó que maltratara a Navalny, que tuviera algún tipo de implicación en los ataques, en los ciberataques, niega violentar los derechos humanos. Entonces, ¿se puede considerar eso como un encuentro productivo tal y como él dijo, como usted dijo? Y entonces el presidente dio la respuesta, la periodista soltó como 5 preguntas más en línea, y el presidente al final le dijo, si usted no entiende eso, usted creo que escogió la profesión no correcta. Algo así, y eso se entendió como que fue realmente una crítica mordaz a un periodista y una falta de respeto. Se entendió así. Ahora, este incidente a mí me recordó esos sucesos que ha protagonizado un conocido periodista de Univisión, el señor Jorge Ramos. Hay comunicadores, hay periodistas que cuando no están de acuerdo con algo, en vez de preguntar, lo que hacen es acusar. Y entonces no solo acusan, sino que también acosan. Y más que la formulación de la pregunta, a veces lo que interesa es dejar constancia de ese desacuerdo, de esa inconformidad. A veces por una cuestión de simpatía o antipatía. Y a mí me parece que ese no es un ejercicio correcto del periodismo. Ese señor Jorge Ramos, yo vi una entrevista que le hizo Jaime Bailey, en su programa, que es muy popular aquí entre nosotros. Jorge Ramos acababa de publicar un libro y el tema era el libro. El libro lleva por título algo así como Los 17 minutos con el dictador, algo así, no recuerdo exactamente, pero esa era la idea. Y el dictador era Nicolás Maduro. Una entrevista, se contaba la historia de una entrevista que él fue a hacerle al Palacio Presidencial venezolano al señor Nicolás Maduro. Una entrevista previamente coordinada, previamente acordada.
presidente decidió recibirlo allá en su despacho para responderle sus preguntas. Y como siempre hace Jorge Ramos, más que preguntas, él comenzó a disparar críticas en forma de interrogantes, pero críticas. Y no esperaba la respuesta. Y antes de la respuesta bombardeaba la segunda. Y antes de la respuesta de la segunda bombardeaba la tercera. Y así como él se comporta. ¿El objetivo cuál es? Bueno, el objetivo es convertir lo que debería ser una entrevista en una especie de acoso que haga quedar mal al entrevistado. Y en el cual, bueno, pues se expresa la inconformidad del entrevistado con las ejecutorias, con las acciones, con el desempeño de ese entrevistado en sus asuntos habituales. Lo cual a mí me parece que no, porque si usted quiere opinar, usted no tiene que esperar una entrevista. Usted simple y llanamente opina en su programa, en su espacio. Esa es una forma es un nivel de la comunicación. Ahora, si usted entrevista, se supone que lo importante es usted recoger la opinión de su entrevistado. Tiene que darle la oportunidad de que responda. No quiere decir formular las preguntas cómodas. Quiere decir dar la oportunidad. No importa lo que usted pregunte, en el marco del respeto. Lo que sí, usted tiene que esperar la respuesta. Entonces, ese señor hizo una entrevista, escribió un libro diciendo, bueno, le habían confiscado las cámaras, la propia entrevista, él contó toda esa historia con un dramatismo tremendo. Resulta que supuestamente hubo un disidente entre los del gobierno venezolano y como consecuencia de eso, ese disidente le hizo llegar la entrevista y que por esa razón él pudo darle a conocer aquella conversación al público para el cual él trabaja. El dictador, le sacaron eso al dictador de sus archivos, eso que el dictador quería ocultar. Y esa entonces él escribió un libro contando esa historia, esa experiencia. Cuando yo busqué la entrevista, digo, déjame ver si ya eso se difundió, déjame ver si aparece en las redes, y efectivamente ahí estaba en YouTube, la había subido Jorge Ramos, vi la entrevista y honestamente a mí no me pareció nada del otro mundo. Algo que pudiera realmente poner en peligro la estabilidad del régimen, que pudiera decir, es más, a mí me parece que incluso Nicolás Maduro respondió adecuadamente y exhibió niveles de tolerancia frente al acoso de este señor. Y no estoy con eso defendiendo a Maduro. Pero es que ningún presidente le va a tolerar a usted que aproveche una entrevista para mantener un acoso y disparar sin dejar claro su inconformidad, porque usted ni siquiera le está dando la oportunidad de defenderse. Además de eso, sus preguntas no son preguntas y usted no habló de un debate, usted solicitó una entrevista, lo que implica usted llevar su batería de interrogantes para que el entrevistado la pueda responder. Y esa forma de conducirse traen algunas reacciones que a veces entonces se explotan, como lo hizo el señor Ramos, que entonces escribió un libro y diciendo casi como que su vida estuvo en riesgo, cosa que yo honestamente se la atribuyo simple y llanamente a eso que él acostumbra a hacer, porque eso no es serio. Y mire que yo, reitero, no defiendo a Nicolás Maduro, pero eso no es serio y él acostumbra a eso. Lo ha hecho no solo con Maduro, Cada entrevista que hace ese señor, por lo general se convierte en eso. Tiene que ser una persona de su agrado como para que él le dé un trato respetuoso. Y entonces eso me recuerda, ese incidente con Joe Biden, me recordó
esa situación. A mí, honestamente, me pareció que no es como dicen algunos medios, que visiblemente irritado. Lo que dijo Biden, la respuesta que le dio, fue una respuesta en un tono normal. Naturalmente él no estaba, y eso se nota, no fue de su agrado la forma en que lo abordaron, pero de todos modos no dio una respuesta, no creo que haya sido una respuesta con esos niveles como para usted, una respuesta tan descompuesta como para producir algunas reacciones que yo he visto en los medios de comunicación. Hay periodistas que se ganan eso. Hay periodistas que se ganan eso por la forma en que se maneja. Bueno, llegamos aquí al final de A Quemarropa. El próximo martes, si Dios quiere, estaremos nuevamente con ustedes.